El vídeo sobre la izquierdista pro Agenda 2030 Sheinbaum. Si está a favor de la Agenda 2030, me parece muy bien. Tú no sabes lo que es la Agenda 2030, ¿verdad? Que sea de izquierda, lo dudo. Es decir, voy a decir lo que ya dije el otro día. Se lo decía yo a uno de los analistas más finos que tenemos en el Partido Socialista aquí en Gijón. No sabemos qué piensa Claudia Sheinbaum. No tenemos idea de qué piensa Claudia Sheinbaum. No sabemos si es de izquierda, de derecha, de centro, autoritaria, libertaria, demócrata, antidemócrata, profeminista, antifeminista, racista o antirracista. No sabemos nada de Claudia Sheinbaum. Porque desde el año 2000, y vamos para un cuarto de siglo, ella ha dicho lo que dice López Obrador. Ahora mira, yo he tenido pocos líderes en la vida, soy muy malo para seguir líderes. Pero los pocos líderes que he tenido en la vida nunca he pensado exactamente lo mismo que ellos. Siempre he tenido desacuerdos notables. En petit comité o a nivel nacional o regional, siempre he tenido discusiones. He contado cómo la primera vez que conocí a Cárdenas discutí con él porque cómo había votado por las relaciones con el Vaticano. ¿Cómo que el PRD había votado por las relaciones con el Vaticano? Hombre, así que no creo en la lealtad y en la identidad absoluta y en la calca de Sheinbaum al Obrador. Ella tiene que demostrar quién es. Lo tendrá que hacer sacrificando al López Obrador, primero que nada, como siempre se sacrifica al expresidente en México, aunque sea de tu propio partido. Cada presidente destruye al anterior para surgir él. 2, ya las fuerzas, los poderes fácticos en México están girando hacia Claudia. Es López Obrador. Sí, Andrés, lo que tú digas, pero es que ahora ella es la buena. Y entonces, organizaciones sociales, líderes de organizaciones sociales que usan las organizaciones sociales para no trabajar, organizaciones empresariales, comerciales, representantes diplomáticos de todos los demás países que tienen representación diplomática en México, como girasoles, están girando hacia Claudia Sheinbaum. Ahora vamos a saber qué piensa. Si es de izquierda, qué bueno. Yo creo que siempre ella proviene de una izquierda leninista, que es la izquierda del CEU, la izquierda del que entonces su novio y luego su marido, Carlos Imaz, el ultracorrupto, leninista corrupto. Pero no sabemos qué piensa. Si es de izquierda, qué bueno, y si es pro Agenda 2030, aún mejor, porque la Agenda 2030 me parece que es uno de los proyectos más bonitos que se ha creado para encontrar una posibilidad de tener un mundo más justo. Si tú no estás de acuerdo es porque no la has leído, te la han contado.